Bienvenidos a nuestro estudio del profeta Daniel. Una historia donde la iglesia es la protagonista. Ya hemos visto los dos videos que comprenden el verso 1. Hoy tendremos como base del estudio verso 2. Este verso 2 nos revela muchas verdades en las cuales la iglesia es la protagonista. Busque un lugar cómodo, sin distracción, una taza de café o chocolate, y transforme su mente. Verso 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Elohim, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Elohim, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Elohim. Antes de empezar la explicación, quiero aclarar por qué la Escritura usa el término Elohim, mayúscula, y el mismo término Elohim, minúscula. En el idioma hebreo, Elohim, que es traducido como Dios, significa el primogénito, la primera emanación de la fuente, o la primera letra del tetragramatón, Yegregadayot, y de igual manera se usa para Dios minúscula, ya que esos dioses son efectos de los mismos hombres. Básicamente eso. Vamos al verso 2. Aquí el lenguaje cambia radicalmente. En el verso 1 parecía que Nabucodonosor vino y sitió. Ahora el texto corrige nuestra percepción. El Señor entregó. Aquí encontramos la soberanía del Señor oculta. El verbo entregó, Natán, implica transferencia deliberada. No dice Nabucodonosor venció, sino que el Señor entregó. Esto redefine todo el libro. Históricamente hemos aprendido que Babilonia conquista. Teológicamente, el Señor permite. Espiritualmente, el exilio no es derrota final, es escenario pedagógico, es decir, un escenario que nos forma mediante un proceso interior. Aquí hay un principio profundo. Babilonia nunca actúa fuera de los límites de la soberanía divina. Recordemos que Babilonia es un sistema de pensamientos desalineado de la voluntad divina. Un sistema fragmentado, dividido y confuso. Espiritualmente, cuando el alma atraviesa un exilio, no significa ausencia de la fuente, sino una fase de reordenamiento interior. Este verso tiene múltiples capas: histórica, profética, interior, escatológica. Ahora entramos en una capa más fina del texto. El orden del verso no es casual. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios. Primero entrega al rey, después los utensilios. Eso ya nos dice algo estructural. Vamos a analizar la entrega de Joacim. Entregar, como ya expliqué, no comunica abandono, sino transferencia soberana. No es que el Eterno pierde control, es que el Eterno mueve una pieza en el tablero. Pero aquí hay algo más profundo. El Señor no entrega primero el templo, entrega al rey. En lenguaje simbólico, antes de que se desordene el culto, se desordena el gobierno interior. Antes de que se trasladen los utensilios, se traslada la autoridad. ¿Qué simboliza Joacim? Joacim es símbolo de la voluntad gobernante. El rey representa la estructura de gobierno. Espiritualmente, el rey es la voluntad consciente, la instancia que decide a quién le va a ser leal. Si el rey cae bajo el dominio babilónico, todo el sistema de pensamientos cae. Si la voluntad se somete al sistema babilónico, el templo, es decir, el cuerpo, inevitablemente será afectado, porque el templo, el cuerpo, se encuentra bajo un sistema de pensamientos desalineados, desequilibrado, fragmentado y dividido de la voluntad divina. Joacim históricamente fue un rey inestable. Cambió lealtades entre Egipto y Babilonia. Actuó por cálculo político más que por fidelidad espiritual. Simbólicamente, Joacim es la voluntad dividida, fragmentada, desalineada, la mente que negocia, el liderazgo que calcula supervivencia en vez de obediencia. Vamos ahora a ver a Joacim como rey de Judá. Judá significa alabanza. Judá es el territorio donde se reconoce el nombre, donde se alaba y adora a Yahweh, la fuente de vida. Ese territorio es la conciencia humana. Es el espacio de adoración y pacto.
Entonces, observa la imagen. La voluntad, simbolizada en el rey, que gobierna la alabanza, Judá, es entregada a Babilonia, un sistema rebelde. Esto significa que, cuando la voluntad deja de estar alineada con el nombre, con la fuente de vida, la adoración pierde su centro. No es que la fuente abandona, es que la estructura interna permitió la infiltración de Babilonia. Aquí encontramos un principio. El Señor no siempre protege estructuras corruptas, aunque sean religiosas. Judá seguía siendo el pueblo del pacto, pero su liderazgo estaba desalineado, fragmentado. La entrega de Joaquim simboliza lo siguiente: el juicio sobre una autoridad infiel, el retiro de cobertura sobre un liderazgo dividido, el comienzo de una reeducación nacional. Pero también, y esto es crucial, la entrega no es el final del reino. Es el traslado del reino del trono externo, Babilonia, al trono interior, el corazón fiel. Si lo llevamos al alma, Joaquim es el yo que gobierna. Judá es el territorio de adoración. Cuando el yo negocia con sistemas extranjeros, el Señor permite que ese yo, ese ego, experimente el dominio de su sistema de pensamientos. No como castigo vengativo, sino como un medio para una transformación interna reveladora. La entrega es una exposición. Babilonia saca a la luz lo que el corazón ya estaba tolerando. En otras palabras, lo que ya ese yo deseaba manifestar. Esto es importante que nosotros como pueblo del Señor entendamos. Todo esto que estoy explicando, de una forma u otra, podría ser una realidad en la iglesia. Vamos ahora a ver la estructura simbólica del verso. El orden revela el proceso espiritual. 1. Se entrega la voluntad, rey. 2. Luego se trasladan los utensilios, funciones sagradas, que veremos ya mismo. 3. Después vendrá el intento de redefinir identidad, cambio de nombres, versículos 3 y 7. Primero cae el gobierno interior, y ahora hay un gobierno exterior ejerciendo dominio sobre el gobierno interior. Luego el culto, y luego la identidad, como veremos más adelante. Pero Daniel demostrará lo contrario. Aunque el rey haya sido entregado, una conciencia puede permanecer intacta, fiel en Babilonia. Y este es el punto que yo quiero que entendamos. No importa en el territorio que vivamos, en la cultura, en el ambiente, no importa las narrativas que nos venden, no importa las circunstancias y las influencias que nos rodean. No podemos permitir que el sistema babilónico fragmente nuestra mente. No es fácil. Yo estoy experimentando una situación seria con todo esto que nos rodea. Y entiendo que usted también. Pero debemos de perseverar hasta el fin, alineados con la fuente. Ahora quiero entrar en algo para afinar nuestra línea. Voy a entrar en la teología hebrea y el concepto rey, y su relación con Malkut o reino. Empezamos con Melech, el rey como principio estructural. En la tradición hebrea, rey no es solo una figura política, es un arquetipo espiritual. La raíz Melech implica gobernar, reinar, establecer orden, administrar autoridad. En la estructura del árbol de la vida, Etz Haim, el concepto de reino se asocia con Malkut, la última sefirá, la esfera que recibe y manifiesta lo que desciende de arriba. Malkut o reino es el plano de manifestación, el espacio donde lo invisible se vuelve visible, la dimensión donde el reino se encarna en la realidad, es decir, en nosotros. Por eso es que siempre recalco que el reino no es un lugar, es un estado de conciencia en el cual podemos vivir. Ahora observa esto con precisión. Si Joacim es rey de Judá, él representa la administración visible del reino en la tierra. Cuando Daniel dice, el Señor entregó a Joacim, en clave hebrea significa la Malkut visible o el reino visible, el ser humano, fue entregada a un sistema o un reino externo. La Malkut o el reino no fue destruido,
fue transferido a otro sistema de gobierno externo. ¿Qué significa espiritualmente que Malkut sea entregada? Malkut o el reino depende de la alineación con la fuente. En la mística hebrea, Malkut no tiene luz propia, la recibe de las sefirot superiores. Si se desconecta del flujo superior, Keter, a Jochma, a Binah, a etc., es decir, de la voluntad divina, queda vulnerable. Joacim simboliza una Malkut desconectada, desalineada de la voluntad divina. Un gobierno que dejó de reflejar la voluntad divina. Por eso puede ser entregada. No porque la fuente pierda control, sino porque el canal, por donde fluye la voluntad divina, entiéndase, la conciencia humana, estaba obstruido. Yo sé que estos términos hebreos son un tanto confusos, difícil de discernir. Yo también experimenté esta confusión. No fue sino hasta que fui estudiando, buscando definiciones, que he logrado manejar muchos de estos términos. Pero es necesario que la Iglesia los entienda, porque ellos revelan verdades que están implícitas en el mensaje de Jesús y en la teología de Pablo y los apóstoles. Vamos ahora a entrar en Judá y la dimensión con Yajo-Deblé. Judá contiene el nombre divino, con una Valet añadida. Eso es profundamente significativo. La Dalet representa puerta o humildad. Judá es el nombre, Yajo-Deblé expresado a través de una puerta de humildad. Si el rey de Judá pierde humildad, la puerta se cierra. Es decir, Yajo-Deblé no se puede expresar. En otras palabras, que cuando la puerta se cierra, la luz no fluye hacia Malkut o reino. Entonces, Babilonia puede tomar el control externo, porque la verdad o la justicia ha sido detenida por la injusticia. Y esta puerta pudiera estar cerrada en muchos hermanos que no reflejan la humildad. Esos hermanos hinchados por el orgullo son hidrópicos. Si lo llevamos al contexto espiritual, el rey es tu voluntad gobernante. Malkut es tu realidad manifestada. Judá es tu espacio de adoración en tu conciencia. El flujo superior o la voluntad divina es la conciencia alineada con Yahweh. Cuando la voluntad deja de reflejar la fuente, la manifestación cae bajo dominio de sistemas externos. No porque el reino desaparezca, sino porque el gobierno interno perdió alineación. Fíjense que todo esto tiene un común denominador: alineación. Ahora bien, en Daniel sucede algo extraordinario. Hay un misterio más profundo. Aunque el reino visible, Joacim, es entregado, Yahweh preserva un reino oculto en Daniel. Daniel representa una reconfiguración del reino. El trono ya no está en Jerusalén. El trono ahora se manifiesta en la fidelidad interior. El reino se mueve del palacio al corazón. Esto es radical. Babilonia puede gobernar externamente, pero no puede gobernar el reino interior si está alineado con la voluntad divina. Pablo oraba para que seamos llenos del conocimiento de la voluntad divina. Pablo era un fariseo conocedor profundo de las escrituras hebreas. Ahora entramos en un punto crucial. Antes de avanzar al verso 3, quiero que exploremos cómo este desplazamiento de Malkut anticipa el concepto del reino no visible, que luego desarrollará la teología mesiánica. El desplazamiento de Malkut y el reino no visible en clave mesiánica. Cuando Joacim, la Malkut visible, es entregado, ocurre algo que anticipa una revelación mayor en la historia redentora. El reino deja de depender de estructuras políticas y comienza a revelarse como una realidad en el interior de la Iglesia. En la tradición hebrea, Malkut es la esfera donde el reino se manifiesta. Pero Malkut no es autónoma. Depende de alineación con la voluntad divina. Cuando esa alineación se pierde, el reino visible queda a la merced y puede ser transferido. Daniel introduce un patrón. El trono puede caer, el reino no. Este desplazamiento prepara el terreno para lo que siglos después anunciará Jesús de Nazaret, un reino que no depende de Roma ni de Jerusalén, sino de una realidad interior. No es evasión política, es revelación ontológica. El libro de Daniel, especialmente en sus visiones posteriores, capítulo 2 y 7, hablará de un reino que no será destruido. Eso ya está sembrado aquí,
en el verso 2. La Malkut externa es entregada, la Malkut eterna permanece. Esa Malkut eterna, o reino eterno, lo encontramos tipológicamente en el lugar santísimo del tabernáculo. Pero no voy a entrar en el tabernáculo hoy. Teológicamente, esto anticipa el concepto de un reino, no limitado por geografía, no sostenido por dinastía, no definido por hegemonía imperial. El reino mesiánico no surge como restauración del trono davídico en términos políticos inmediatos, sino como restauración del gobierno divino en la conciencia humana. Daniel es, en cierto sentido, el laboratorio del reino interior. Daniel es el arquetipo del reino interior, del lugar santísimo. Ahora entramos en una dimensión aún más profunda. En la mística hebrea, el exilio, galut, no es solo castigo histórico, es proceso de refinamiento. El alma desciende a Babilonia para revelar algo que no se revelaría en un estado de comodidad. Observa el patrón iniciático. 1. Pérdida del centro visible. 2. Traslado a territorio hostil. 3. Reconfiguración de identidad, la cual veremos más adelante. 4. Prueba de fidelidad. 5. Manifestación de sabiduría superior dentro del sistema. Daniel no solo sobrevive en Babilonia, prospera espiritualmente en Babilonia. Eso es iniciación. Durante 70 años, Daniel se sostuvo alineado con su Creador. Ese es el mensaje que Daniel nos revela. En la tradición sapiencial, el descenso precede a la ascensión. La oscuridad precede a la revelación. Sinar, Babel, es el lugar de confusión en Génesis 11. En Daniel, el justo es llevado a Babel para manifestar claridad. Esto es extraordinario. El sistema que quiso construir una torre para ascender por orgullo, ahora se convierte en el escenario donde el humilde revela verdadera sabiduría. El exilio se transforma en horno alquímico, síntesis de ambos puntos, Joacim y el reino. La entrega de Joacim marca el desplazamiento del reino visible al reino interior, el inicio del proceso iniciático que formará a Daniel, la revelación de que la soberanía divina no depende de geografía. El reino ya no está en el palacio, está en la conciencia alineada. Y aquí aparece un principio que será constante en todo el libro. Babilonia puede gobernar estructuras, pero no puede gobernar almas alineadas. Pregunto, ¿está tu alma alineada con la fuente? Y el Señor entregó parte de los utensilios de la casa de Yahweh. No fueron todos. El texto es quirúrgico. Revela parte. ¿Qué representan los utensilios del templo? Representan literalmente el servicio, la adoración, la administración de lo sagrado, la función sacerdotal. Simbólicamente, ¿qué representan? Los utensilios son facultades espirituales del alma: conciencia, adoración, discernimiento, pureza. Que sean trasladados no significa que Yahweh fue vencido, sino que el sistema babilónico intentará usar lo sagrado para su propio prestigio. Babilonia no destruye inmediatamente lo santo. ¿Qué es lo santo? Tu conciencia. ¿Qué hace Babilonia? Primero la toma, luego la reubica y finalmente la reestructura. Esto es clave, porque es lo que Babilonia está haciendo con muchos en la iglesia. El que tenga oído para oír, que oiga. ¿Dónde fueron los utensilios llevados? A la tierra de Sinar. Sinar no es un nombre cualquiera. Sinar es el lugar de Génesis 11. Es el territorio de la Torre de Babel. Es el arquetipo de uniformidad impuesta, lenguaje manipulado, exaltación humana, proyecto de ascenso separado de la fuente. El texto no dice simplemente Babilonia, usa Sinar para activar memoria bíblica. En términos espirituales, Sinar representa el intento humano de construir identidad sin dependencia del Altísimo. Y esto es exactamente lo que las élites están haciendo. Y mucho ojo con esto, porque la iglesia va a experimentar sorpresas. El exilio no solo es geográfico,
Es traslado al sistema de pensamiento que redefine lenguaje, cultura y propósito. El que tenga oído para oír, que oiga. Dice Daniel que los utensilios fueron llevados a la casa de su Elohim, al tesoro de su Elohim, es decir, al Elohim de Nabucodonosor. Ya expliqué el término Elohim, por tanto no voy a repetir. Aquí la imagen es fuerte. Los utensilios del templo de Yahweh ahora están en el tesoro de un Elohim pagano. Pero observa algo profundamente teológico. El texto no registra protesta divina. No hay reacción inmediata. No hay fuego que caiga. ¿Por qué? Porque el propósito no era proteger objetos. El propósito era rediseñar almas. Adonai, como lo traduce la Escritura, permite que los utensilios sean trasladados, pero preservará una conciencia fiel dentro de Babilonia. Nabucodonosor pudo haber quemado el templo en Jerusalén, pero el verdadero templo no será destruido, porque será internalizado en Daniel y sus 3 compañeros, que, dicho sea de paso, esos 3 jóvenes nos revelan verdades ocultas. Hay una clave espiritual en el verso 2. Este verso responde una pregunta crucial. ¿Dónde está el Señor cuando Babilonia avanza? Respuesta. El Señor está gobernando incluso la entrega. Lo que parece derrota puede ser disciplina, purificación, transición, preparación para una revelación mayor. Y esa revelación mayor es la glorificación. El sistema puede tomar utensilios, pero no puede tomar el propósito eterno. Y con este verso 2 terminamos el estudio de hoy. Y por favor, tomen nota de todo esto que estamos aprendiendo. El libro de Daniel nos está revelando paso por paso el modus operandum de Babilonia. Revise todo lo que están aprendiendo y analícelo a la luz de su experiencia. No se pierda la continuación de Daniel, donde continuaremos con los versos siguientes. Yo sé que hay hermanos que menosprecian las explicaciones detalladas, porque están habituados a estudios y enseñanzas concentradas y enlatadas. Yo, personalmente, exhorto a todos nuestros maestros, pastores y líderes a traer enseñanzas y estudios expositivos a sus congregaciones. Desafortunadamente, y con dolor lo digo, pero la Iglesia, en su mayoría, ha pasado a ser amamantada por el sistema babilónico, dejando abandonada, desconectándose, desalineándose de la voluntad divina. Biblia Studio TV fue llamado a ser atalaya para la Iglesia. Nuestra responsabilidad es enseñar las Escrituras de una manera correcta y desde el idioma original. El antiguo pacto en hebreo y el nuevo pacto en arameo y griego koiné. Nuestro objetivo es discipular a los creyentes genuinos, a los que son hijos del Padre. Los hijos del Padre oyen su voz y responden. Nosotros no enseñamos religión, enseñamos transformación y alineación. Suscríbase a este canal. Si este estudio fue de transformación para usted, dele me gusta o like para que sea desplazado a toda la humanidad. Y no deje de compartirlo con las personas que usted ama y quiere que, al igual que usted, sean transformadas desde adentro hacia afuera. Que la voluntad del Señor fluya en sus vidas para siempre.